Bueno, muy bien, muy buenas tardes nuevamente para todos ustedes. Muchas bendiciones de parte de nuestro Señor, desde luego. Que el Dios Todopoderoso nos dé la alegría en esta maravillosa tarde de seguir creciendo en este precioso, maravilloso conocimiento. Un saludo muy especial, un saludo cordial de parte de este colaborador para cada uno de ustedes, de sus casas, de sus hogares, de sus familias y de sus seres queridos. Un saludo muy especial allá a la iglesia que se reúne en cada una de sus casas, sus hogares, sus familias. Que el Dios Todopoderoso nos dé la alegría a nosotros de poder seguir creciendo en este precioso y extraordinario conocimiento, en esta palabra maravillosa que Dios en su amor y en su misericordia nos permite en todo tiempo y en todo momento. Quiero que durante todo este tiempo sus corazones puedan ser abiertos al Señor, en nuestros ojos, nuestros oídos, y que podamos estar juntos deleitando y disfrutándonos en un Dios tan extraordinario, en un Padre tan glorioso como nuestro Padre. Muy agradecidos al Señor por estos tiempos que Él nos da, estos momentos que Él nos permite, y oro con todo mi corazón para que podamos estar valorando, apreciando y guardando lo que el Señor nos está iluminando a través de su palabra, lo que ya está revelado, como el Señor lo ha venido hablando durante todo este tiempo. Muy bien, mis amados, entonces mientras nos vamos sumando a esta transmisión, que el Dios Todopoderoso nos ayude, nos guíe, nos dirija y que nos dé la alegría de poder estar entonces atentos y dispuestos a lo que Él tanto desea, a lo que Él tanto anhela y quiere con cada una de nuestras vidas. Que el Dios Todopoderoso nos dé la alegría de poder ir creciendo en esta gracia maravillosa y extraordinaria, y que Dios nos permita poder ser entendidos en nuestro corazón referente al propósito eterno de nuestro Padre precioso y maravilloso. Un gran abrazo para todos ustedes, todas sus familias allí reunidas. Que Dios entonces nos dé la alegría de poder estar disfrutando y deleitándonos en ese precioso Padre, en ese maravilloso Dios sublime y extraordinario. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a pedirle a Dios de que nos dé la alegría de poder estar entonces disfrutando y deleitándonos en Él. Que abra todo nuestro entendimiento y que nos permita esta tarde, a través de su palabra, no solamente de estar oyendo su palabra, oyendo su voz a través de su palabra, sino que nos dé la alegría de ir colocando en práctica todo lo que Él nos permite a nosotros estar escuchando a través de su corazón para cada una de nuestras casas, hogares y seres queridos. Muy bien, Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta maravillosa tarde, Dios eterno de los cielos. Gracias por tu amor, gracias por tu cariño, Padre, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad para con cada uno de nosotros, Dios eterno de los cielos. Gracias por llamarnos a estar contigo, bendito Padre glorioso y sublime, Señor. Gracias por esta maravillosa invitación que tú constantemente nos haces a nosotros, Padre, de poder estar contigo, Señor, de poder estar abiertos a ti, bendito Padre celestial, de poder entender y comprender el destino y el propósito para el cual tú nos has llamado a cada uno de nosotros, Dios glorioso y sublime. Padre, gracias por cada vida, por cada hogar, por cada familia, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos estás permitiendo. Gracias, Padre, por el cuidado que has tenido con nosotros, por el amor, por la guía, por la instrucción, por la fuerza, la fortaleza, por el sustento que diariamente colocas, Señor, a la mesa. Bendito Padre celestial. Pero gracias, Señor, porque nos estás dando luz y entendimiento, Padre, acerca de tu corazón, de lo eterno, de nuestra esencia, Señor. Gracias, Padre, por cada familia, por cada hogar. Quiero pedirte, Señor, que derrames esta tarde sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado. Cuál es la riqueza de la herencia entre los santos y el poder de tu supereminente grandeza. Gracias, Señor, por este tiempo precioso, y que nos des la alegría, Señor, de poder estar viendo, de poder estar escuchando y entendiendo, Señor Dios de los cielos, el ruego de tu corazón para nosotros, Padre, el propósito glorioso para el cual tú nos has creado a nosotros, bendito Padre eterno de la gloria. Quedamos muy agradecidos contigo, Señor. Toma tú el control de nuestras vidas, toma tú el control de esta transmisión, Señor, de cada corazón. Aquíétalo, bendito Dios eterno de los cielos. Y Padre, danos, Señor, Dios de la gloria,
la certeza, la confianza en ti, Señor. Danos la alegría de poder estar disfrutando y de poder estar deleitándonos en ti, bendito Dios eterno de los cielos. A ti damos toda la gloria, bendito Padre Celestial, en esta tarde. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, muy buenas tardes para todos una vez más, a las personas que se están sumando a esta transmisión. Un abrazo cordial de este colaborador, agradecido al Señor por todo lo que Él está orando, haciendo, y también de ver la disposición que coloca en cada uno de sus corazones a la hora de estar tan pendientes de estas transmisiones. Eso me trae gozo y alegría en el corazón. Muy bien, vamos a estar viendo entonces en esta tarde la importancia de entender como cada día Dios, a través de las transmisiones y por el Espíritu, nos permite a nosotros tener en el corazón como un sello la importancia de comprender el propósito para el cual nosotros hemos sido llamados y creados, de poder ser personas que viven en su presencia, que anhelan su presencia y que permanecen en su presencia. Personalmente creo y considero que esta es la esencia de la vida en el Espíritu, ser personas conscientes de estar en su presencia, de morar, de vivir en su presencia. Entonces, quiero que estemos viendo hoy, considerando unos aspectos importantes a través de la palabra de nuestro precioso Padre Celestial. Y vamos a colocar un fundamento bíblico para que podamos ir entendiendo un poco lo que el Señor tanto anhela y desea. Y para ello quiero que me acompañe al primer libro de Reyes, en el capítulo número 3 y el versículo número 7 al 9. Y vamos a estar viendo allí algo muy especial de parte de nuestro Señor para que comprendamos la importancia, la urgencia de vivir en su presencia, de estar morando en su presencia. Entonces nos vamos a dar cuenta a través de su palabra en esta tarde el deseo que está en el corazón de nuestro Padre glorioso y extraordinario. Primer libro de Reyes, capítulo 3, verso número 7 al 9. Dice así el Señor: Ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Muy bien, la palabra de Dios está bendecida. Muy bien, mis amados, frente a la muerte del rey David, ahora su hijo Salomón es quien queda a cargo del reino. Ofrece sacrificios constantemente a Dios en Gabaón, y se le aparece Dios diciéndole a Salomón que pidiera todo, absolutamente todo lo que él quisiera. Y en el versículo número 7, nosotros ya sabemos todo el contexto de esto, pero solamente me centré en estos pocos versículos. En el versículo 7, Salomón habla y declara algo que es totalmente importante. Y quiero que lo veamos desde la palabra del Señor. Ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre. Y dice, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Muy bien, présteme toda su atención, por favor. Todo este juego de palabras que están allí, y en especial en el versículo 7 terminando, no sé cómo entrar ni salir. Ese juego de palabras que se encuentran establecidas en las Sagradas Escrituras, y que vamos a estar viendo varios textos donde están hablando referente a lo mismo, tiene que ver con estar en su presencia y salir de su presencia. Cada vez que usted ve en los libros de los reyes, de crónicas, de Samuel, entrar y salir, tienes que entender que el pensamiento, la intención del Espíritu es llevarnos a nosotros a comprender, cuando habla de entrar, de estar en su presencia, y cuando habla de salir de su presencia, de entrar a su presencia de una forma y salir de su presencia de otra totalmente diferente. Salomón está allí
Dios se le presenta en Gabaón y le dice algo, considero yo extraordinario. El Señor le hace a David una propuesta que pidiera todo, absolutamente todo lo que quisiera. Ya nosotros entendemos que fue lo que Salomón pidió, pero hemos aprendido en este capítulo y en este libro de Reyes, específicamente a través de la vida de Salomón, que Salomón ya tenía cosas en su corazón que no eran conforme en la instrucción ni la palabra del Señor. De entrada nos dimos cuenta que Salomón era una persona que en cuanto a su relación sentimental no estaba acatando la directriz de nuestro Padre Eterno en gloria, porque sabemos que Dios había determinado que para el pueblo de Israel, para su pueblo, los hombres no tuvieran relaciones con mujeres extranjeras. Y cuando tú lees los primeros versículos del capítulo 3, te das cuenta que lo que hace Salomón es que contrae un parentesco con Faraón, el rey de Egipto, y toma a la hija de Faraón, la trae a la ciudad de David, y sabemos nosotros que después ellos contraen un matrimonio. Se convierte ella en la esposa de Salomón inicialmente. Y como rey, los reyes tenían una serie de requerimientos. En el libro de Deuteronomio el Señor lo registra, de qué era lo que no tenía que hacer un rey. Y nos dimos cuenta que Salomón al pie de la letra hizo todo lo que el Señor le había dicho que no podía hacer. Pero Salomón está dando a entender la causal de todo lo que él hizo al pie de la letra, como el Señor había dicho. Por ejemplo, en el caso de los reyes, él da una serie de requerimientos que no podían hacer los reyes. Salomón los infringió absolutamente todos. Entonces, cuando Salomón está pidiendo sabiduría, ya su corazón está totalmente lleno de un montón de cosas que no son. Y en el versículo 7, Salomón está diciendo que además de ser él un joven, dice que él no sabe cómo entrar ni cómo salir de la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de este tipo de expresiones, son muy delicadas para un hombre de Dios, para la vida espiritual. Esto no podríamos nosotros estarlo hablando ni diciendo, en el sentido de no saber cómo entramos a la presencia de Dios, ni cómo salimos de la presencia del Señor. Y aquí pueden suceder varias cosas. Número uno, que nadie le haya enseñado a él esto. Pero cuando nosotros vemos el corazón de su padre David, un hombre que dice la palabra del Señor, fue conforme el corazón de Dios, te darás cuenta que al contrario de Salomón, David fue un hombre que sabía entrar y que sabía salir de la bendita y maravillosa presencia del Dios Todopoderoso. En el corazón de David, Dios tenía peso, y no las palabras bonitas que normalmente nosotros solemos hablar de labios hacia afuera. No, David tenía una relación íntima, personal, corazón a corazón con el Creador del universo. El Señor dice en su palabra que Él entraba y que Él salía. Y ya le dije que esas expresiones en estos libros de entrar y salir tiene que ver con estar en su presencia y salir de su presencia. O por el contrario, como Salomón, que era no solamente un chico joven, dice allí, sino que él no sabía cómo entrar ni cómo salir. Y uno puede decir, puede que nadie le haya enseñado, pero nos vamos a dar cuenta quién era su padre desde este punto de vista. Y quiero que me acompañe al segundo libro de Samuel. Allí usted se devuelve donde está, en el capítulo número 18, primer libro de Samuel, capítulo número 18. Y vamos a estar considerando algo muy especial que se encuentra allí en la palabra del Señor. Y vamos a ver desde el verso número 12 al verso número 16. Primer libro de Samuel, capítulo 18, verso número 12 al verso número 16. Dice así el Señor: Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto el Señor estaba con él. Quiero que vaya viendo ese tipo de expresiones y ese juego de palabras. Muy bien. Dice otra vez nuevamente el verso 12: Saúl estaba temeroso de David, por cuanto el Señor estaba con él, y se había apartado de Saúl. Verso número 13: Por lo cual Saúl
lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000. Y mira lo que dice, y salía y entraba delante del pueblo. Otra vez ese juego de palabras, ¿te das cuenta? Entraba y salía y entraba delante del pueblo. Verso 14, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y otra vez más, y el Señor estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel, verso 16, y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Bendita esta palabra. Entonces, mire el caso diferente de David. David, dice la palabra del Señor, allá en el verso 16, que todo Israel y Judá amaba a David. Y dice, porque él salía y entraba delante de ellos. Y una vez más, esa expresión entraba y salía tiene que ver con ser un habitante de la presencia de Dios. Todo Israel, todo Judá, todos los que tenían que ver directamente o indirectamente con David, sabían que David era un hombre que amaba la presencia de Dios. David fue un hombre que vivía en la presencia maravillosa del Dios Todopoderoso. David fue un hombre que seguía la instrucción de ese ser extraordinario como nuestro Dios eterno en gloria. Era un amante de la presencia del Dios Todopoderoso. Esto que David dice Dios en su palabra, que entraba y salía, era lo que Salomón tuvo que haber visto todo el tiempo de su padre, o haber preguntado, o saber que su padre fue un hombre que vivía en la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces, por este versículo, por este texto que se encuentra en primer libro de Samuel 18, 12 al 16, nos damos cuenta que no es que Salomón no hubiese sabido lo importante de estar delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Ahora, Salomón, con la sabiduría que él pidió, y él mismo afirmando que era joven y que no sabía ni cómo entrar ni cómo salir, fue preguntarle al Señor, fue haberle dicho al Señor, Señor, mira, yo no sé de qué se trata esto, Señor, mira, ayúdame por favor, Señor, yo quiero ser un hombre de tu presencia, pero no sé cómo, Señor, es esto. Dios, sin lugar a duda, le hubiera dirigido. Dios, sin lugar a duda, lo hubiese instruido para eso. ¿Por qué? Porque para esto Dios nos creó. Dios nos creó para su presencia. Dios nos creó a nosotros para ser no visitantes de su presencia, recuerda, sino ser moradores, habitantes de esa presencia. No visitantes, sino habitantes de su presencia. Fuimos creados para vivir en esa bendita y maravillosa presencia del Dios Todopoderoso. Entonces, al contrario que Salomón, David fue un hombre que Israel y Judá lo amaba porque salía, dice el Señor, y entraba de delante de ellos. Y esa expresión entraba y salía tiene que ver que la gente constantemente veían en David un testimonio de vida. Constantemente veían cómo David entraba al templo, a la presencia de Dios, y cómo David salía de esa presencia. Cómo entraba y cómo salía. La gente veía eso. La gente veía que David era un hombre de comunión profunda con Dios, y eso nosotros lo sabemos por la palabra, eso nosotros lo entendemos. David fue un hombre apasionado por la comunión íntima con nuestro Señor. Ahora, iglesia hermosa de Dios, este es el deseo de Dios con nosotros, que haya un anhelo en nuestros corazones por su presencia, que haya un fuego en nuestros corazones por su presencia, que seamos habitantes de la presencia del Señor, que cuando nos hablen de morar en la presencia de Dios, no sea un lenguaje desconocido para nosotros, no sea un lenguaje raro para la iglesia del Señor Jesucristo. Esto es lo que realmente Dios anhela y lo que realmente Dios quiere. Ahora, déjame decirte que cuando el templo estuvo destruido, el Señor habla en su palabra que lo que normalmente ellos en primera instancia reconstruían y abrían eran las puertas de ese templo. Y la puerta tiene que ver una vez más con la entrada y con la salida, a exponerse un corazón delante de la presencia del Dios Todopoderoso, iglesia hermosa de Dios. Entonces,
no quiero que olvides esto, por favor, ¿sí? Salomón está diciendo que él es alguien joven y que no sabe cómo entrar ni cómo salir. Y nos hemos dado cuenta por la palabra que David, su padre, al contrario, fue un hombre que habitaba y que moraba en la presencia del Señor. Entonces, David pudo haber sido un hombre de estos, pero ya la palabra nos dice, y la manera como terminó él, que realmente estar en la presencia de Dios no era lo más atractivo para Salomón. Ya su corazón venía mal, ya su corazón estaba en otras cosas, su corazón estaba en lo terrenal. Lo terrenal era lo que llamaba la atención de Salomón, no era precisamente lo eterno. Y uno puede estar haciendo cosas buenas como en primera instancia las hizo Salomón, de querer seguir al pie de la letra lo que le había dado su padre David. Entonces esto me hace entender que David, su padre, sí tuvo que haberle enseñado, sí tuvo que haberle dicho, y nosotros nos damos cuenta que si él seguía, David le había dicho a su hijo, si tú sigues al Señor, si tú estás ahí con Él, entonces el Señor va a ser propicio a ti. Te estoy parafraseando esto. Pero al contrario, si no estás, entonces el Señor te va a tener que dejar. Y nos dimos cuenta de David, donde el Señor una y otra vez dice que cuando estaba allí frente a Saúl, dice la palabra que el Señor estaba con David. Una y otra vez lo dice. En el verso 14, David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y el Señor estaba con él. ¿Y por qué el Señor estaba con David? Porque David era una persona que le gustaba pasar tiempos con el Señor. David estaba con el Señor y por eso el Señor estaba con David. ¿Te das cuenta? Esto es la esencia de la vida en el Espíritu. Si tú y yo no somos hombres de la presencia de Dios, si no amamos entrar a su presencia, si no amamos vivir en su presencia, entonces, mis amados, ¿por qué creemos nosotros que los resultados tienen que ser óptimos para nuestras vidas? ¿Por qué tengo que pensar que Dios tiene que abrirme a mí una puerta para alguna área de mi vida? Si yo no soy un hombre de la presencia de Dios, si no soy una mujer de la presencia de Dios, si no sé cómo entrar ni cómo salir, entonces la pregunta es, ¿por qué pensamos nosotros que Dios tiene que tornar todo lo nuestro malo que está sucediendo en algo bueno, si somos personas que no honramos la presencia gloriosa de nuestro Señor? Ahora la pregunta es, ¿somos nosotros hombres y mujeres que entramos y salimos de su presencia? Hombre, ¿te ve tu esposa entrar y salir de la presencia de Dios? Hombre, ¿te ven tus hijos, padre, entrar y salir de la presencia de Dios? Mujer, esposa, mamá, ¿te ve tu esposo y tus hijos entrar y salir de la presencia de Dios? Hijos, ¿entran ustedes a la presencia de Dios y salen porque han visto ese testimonio y ese ejemplo de sus padres? Aquí es donde tenemos nosotros que ser duros con los motivos del corazón. Y si yo digo que entro a la presencia de Dios, entonces cuando salga de esa presencia, necesito salir de manera diferente. Necesito salir transformado. No puedo seguir saliendo, no puedo salir de la misma forma, de la misma manera. Si yo estoy entrando a la presencia de Dios, y estoy disfrutando de sus mieles, estoy disfrutando de su cariño, de su bondad, de su dulzura, de su ternura, a la hora de salir de esa presencia, entonces Él tiene que mostrarse en nosotros, Él tiene que evidenciarse en nosotros, Él tiene que manifestarse a través de cada una de nuestras vidas. Pienso en esto, iglesia hermosa del Señor, y de alguna manera me preocupa, porque como Salomón, nosotros podemos estar haciendo cosas buenas y creer que ese es el todo de nuestra vida en el Espíritu. Pero Salomón fue un hombre que no supo ni cómo entrar ni cómo salir. Y cuando tú ves el resultado de Salomón, te das cuenta que el no entender ni comprender cómo estar en la presencia de Dios y salir de esa presencia, ya sabemos cómo fue que terminó. Tú lo puedes leer en el primer libro de Reyes, capítulo número 11. Las mujeres desviaron su corazón. Se convirtió en un hombre que avaló la idolatría, levantó ídolos. Allí en aquel tiempo, el mayor nivel de idolatría que tuvo Israel, la tuvo a través de Salomón. Un hombre que pidió sabiduría,
un hombre que ya venía mal antes de haber pedido lo que sabemos él pidió. Un hombre que no supo cómo entrar ni cómo salir de la presencia de Dios, pero que hacía cosas especiales. Y nosotros nos podemos engañar con esto. Y oro a Dios para que hagamos un par en nuestras vidas. No solamente es hacer cosas buenas, iglesia. La pregunta es, ¿eres tú una persona de la presencia de Dios? ¿Sabes cómo entrar a la presencia de Dios? ¿Sabes cómo se sale de esa presencia? Cuando entro, necesito salir de otra forma y de otra manera. Una persona dulce, una persona llena de misericordia, llena de amor, una mujer tierna, amable, apacible, una mujer que está con corazón abierto, un hombre que está con corazón deseoso en todo tiempo y en todo momento por ese Rey eterno y glorioso y sublime. Somos nosotros personas conscientes de entrar y de salir de esa presencia maravillosa. Hay varios versículos que están en la palabra para nosotros poder entender esto. Quiero que me acompañe al libro de Números en el capítulo número 27, por favor. Números capítulo número 27. Y vamos a estar viendo allí algo muy especial, una vez más, del corazón de nuestro Señor. Esto es importante, iglesia. Esto es importante. O sea, esto no debería ser extraño para ninguno de nosotros. Entrar y salir de la presencia de Dios debe ser, escúchame, no estoy exagerando, debe ser lo más real en la actualidad para el pueblo del Señor, para tu casa, para tu familia, para ti hombre, para ti mujer, padre, mamá, para ti esposo, para ti esposa, hombres que tienen circunstancias difíciles en sus hogares. ¿Sabes cuál es la solución de todo esto? Conviértete en un hombre que fácilmente entras y sales de la presencia de Dios. Conviértete en una mujer que entras y sales de la presencia del Señor. Pero si eso no es lo que hacemos nosotros, mis amados, entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros que los resultados tienen que ser los mejores? No, mis amados, Dios, es verdad que Dios nos ama. Esto ya lo hemos visto nosotros y hablado, ¿sí? Pero Dios está anhelando familias que sepan entrar y salir de la presencia gloriosa de nuestro Señor. Capítulo 27 entonces de Números, y vamos a ver el verso número 17. Aquí están hablando en el momento cuando Josué es designado como sucesor de Moisés. Y miren lo que dice allí, verso 17, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación del Señor no sea como ovejas sin pastor. ¿Quién más habló de ovejas sin pastor? Ahora vamos a darnos cuenta. ¿Te acuerdas de Jesús? Jesús habló de esto, de ovejas sin pastor. ¿Cuál es el contexto? Todo esto que estamos hablando allí o que el Señor nos está diciendo. Ahora, Josué, dice el Señor en su palabra, está hablando sobre, el Señor le dijo a Moisés, en el versículo número 17 dice, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos. Mira lo que dice, que los saque y los introduzca. Entonces, cuando yo soy un hombre que habita en la presencia de Dios, que entra con gozo, con deleite, con gratitud y sale de la presencia de Dios, nosotros vamos a poder tener autoridad para poder introducir a otros también a esa presencia, que ellos vean cómo es que se entra y cómo es que se sale. Y es lo que el Señor está hablando allí, el verso 17 una vez más, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación del Señor no sea como ovejas sin pastor. Y esto es lo que estaba hablando el Señor Jesús allí en su palabra. Y quiero que me acompañe a el Evangelio de Jesús según Juan, para que veamos este contexto precioso y extraordinario allí de los labios de Jesús. Capítulo 10 de Juan, verso número 9. Jesús hablando acerca del buen pastor. Dice en su palabra, mira lo que dice en su palabra, dice, leámoslo desde el 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ya sabes esa puerta, ¿no? Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Verso 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare,
será salvo y entrará y saldrá. Y dice, ¿y qué va a hallar? Y hallará pastos. Bendita la palabra de nuestro Rey eterno en gloria. La palabra del Señor no está suelta, jamás está suelta. La palabra del Señor la hila el Espíritu de Dios, no la revela, no la ilumina, para hacernos entender a nosotros en todo este contexto que estamos viendo en esta tarde, la importancia de ser un pueblo que sabe qué es entrar y salir de la presencia del Dios Todopoderoso. Jesús lo dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare. ¿Te das cuenta una vez más el lenguaje del Antiguo Testamento, ahora en los labios de Jesús en el Nuevo? El que entra y el que sale. Para que entren, para que salgan, para que los podamos introducir también a ellos. ¿Cuál ha sido el error de las generaciones atrás, iglesia hermosa del Señor? ¿Por qué se han perdido tantas generaciones? Porque los llenamos de doctrinas, los llenamos solamente de información, los llenamos solamente de conocimiento bíblico, pero nunca, la gran mayoría de ellos vieron en nosotros cómo nosotros éramos introducidos en la presencia del Señor, cómo entrábamos y cómo salíamos. Y esto es vital en la vida en el Espíritu. Creo que es lo más vital, lo más fundamental en la vida en el Espíritu. De hecho, para esto nos crearon a nosotros, para vivir en su presencia. No lo puedes olvidar. Dios nos creó a nosotros para vivir en su presencia, para ser hombres y mujeres de su presencia, jóvenes de la presencia de Dios, niños de la presencia del Señor, para ser hogares de la presencia de Dios, familias de la presencia de Dios, matrimonios de la presencia de Dios. Ahora, ¿hay circunstancias difíciles? Yo sé que sí, mis amados. No estamos exentos de esto, pero la pregunta es, frente a las circunstancias difíciles que estamos viviendo y enfrentando, frente a las circunstancias, a los problemas en casa, en familia, de matrimonio, de pareja, con negocios, qué sé yo, en cualquier área de nuestras vidas, ¿sabes tú entrar a la presencia de Dios? ¿Y cómo sales de esa presencia? ¿Entiendes lo que Dios entonces desea con tu vida y desea con la mía? Nosotros necesitamos, mis amados, tomar esto en serio. Si no somos personas de la presencia de Dios, Dios no tiene, escúchame, no tiene por qué darnos a nosotros las mejores respuestas y resultados. Pero si somos hombres y mujeres de la presencia del Dios Todopoderoso, entonces las cosas pueden ser diferentes, porque como lo hemos hablado en nuestros audios diariamente acerca de encuentros con Jesús, cada vez que una persona tuvo un encuentro con Jesús, esa persona no siguió siendo la misma persona. Lo veíamos ayer, recuerda, con la mujer, con María Magdalena. Lo veíamos hoy con aquella pareja en Caná de Galilea. Cada vez que una persona tiene un encuentro con Jesús, sabe cómo entrar a esa presencia, esa persona entiende que no volverá a ser la misma persona. Entonces, mis amados, si los problemas están en nuestras casas durante todo este tiempo, por cualquier circunstancia, la invitación de Dios primero es a recordar que fuiste creado para la presencia del Señor, fuiste creado para vivir en su presencia, y ahora lo otro es dar ese paso, ir allá, porque aquí es donde se encuentra precisamente el problema de todo. Somos perezosos, somos pesados para su presencia, estamos más centrados en otra cosa, lo terrenal es con lo que más nos identificamos nosotros, y a la hora de exponernos delante de nuestro Dios eterno en su presencia, entonces ya no queremos, ya no sentimos, no le encontramos un motivo a orar delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces mire, el Señor, no solamente Antiguo Testamento, sino ahora de los labios de Jesús nos dice lo importante de esta puerta. Y el Señor dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, dice, será salvo y entrará. Mira lo que dice, comunión íntima, y saldrá y hallará, ¿qué? Hallará pastos. Hallará una palabra fresca del corazón del Señor. Hallará la respuesta por medio de la palabra para que ese problema de hogar se solucione. Entrará y saldrá y hallará una palabra, hallará pastos, hallará una palabra fresca, una palabra de instrucción, una palabra rectora, una palabra que dirija sus acciones, su pensar, la manera, si es un esposo, de tratar a la esposa, si es una
si es una esposa, de tratar a su esposo, si son unos padres, de tratar a sus hijos, si son unos hijos, de tratar a sus padres, y así en toda área. ¿Somos conscientes de la presencia de Dios realmente? ¿O solamente es una frase de cajón como cuando decimos amén? O su presencia, entrar y salir, es el anhelo de nuestras vidas, es la pasión de nuestros corazones. Entrar y salir de su presencia es nuestra conducta, es lo más natural para nosotros. Debería de ser lo más natural en nosotros y debería de ser lo más real en cada uno de nuestros corazones, preciosa iglesia del Señor. Quiero que me acompañe entonces a Deuteronomio capítulo número 31, por favor. Y estamos viendo entonces lo importante de conocer a través de la palabra este juego, ¿sí? de palabras que están allí, entrar y salir. Y ya el Señor nos ha dicho que tiene que ver con estar en su presencia y salir de su presencia. Capítulo número 31 de Deuteronomio. Y vamos a ver el versículo número 2. Entonces el Señor está hablando allí. Mírenmelo. Dice, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Verso 2. Y les dijo, este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Está hablando Moisés, ya se va a convertir Josué en su sucesor. Y está hablando ya Moisés sabiendo que el Señor ha de partir con el Señor. Está diciendo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, el Señor me ha dicho, no pasarás este Jordán. O sea, en este verso quiero llamar la atención en amor para que entiendas esas expresiones salir ni entrar. Y aquí está Josué, se está preparando porque entiende y comprende que por mandato del Señor no va a pasar ese Jordán. Ya Dios, ya sabemos nosotros por la palabra, tendrá ese encuentro con el Señor y Dios los llevará para que esté por siempre y para siempre con Él. Pero dice que por su avanzada edad, ya Él no puede más salir ni entrar. Y ese tipo de lenguaje y de palabras tiene que ver con estar en su presencia y salir de su presencia. Vivir en su presencia y salir de su presencia. En el capítulo 28 de Deuteronomio, mire, ustedes es fundamento lo que el Señor nos está dando a nosotros. Capítulo 28 de Deuteronomio, que habla acerca de las bendiciones de la obediencia, que también, por no tener la claridad de este tipo de regalos, nosotros lo reducimos solamente a cosas materiales. Capítulo 28 de Deuteronomio, verso número 6, dice el Señor, bendito serás en tu entrar y bendito en qué dice el Señor, en tu salir. Una vez más, ¿qué palabras están allí? Entrar y salir. ¿Y qué está diciendo el Señor? Bendito serás en tu entrar y bendito serás ¿dónde? En tu salir. ¿Te das cuenta tan extraordinario esto? Y la bendición, ya sabes, que no es el que me llegó algo que a mí me faltaba. La bendición tiene que ver es con la impartición de la vida de Cristo al interior de nuestros corazones. Entonces, cuando una persona entra a la presencia de Dios, Dios por el Espíritu imparte la vida del Cristo glorificado y resucitado en ese corazón. Y cuando sale esa persona, sale distinta, sale diferente. Tiene que salir diferente, tiene que salir transformada. Entonces el Señor nos está diciendo, bendito serás en tu entrada cuando te expongas delante de la presencia de Dios. ¿Qué va a hacer el Señor por el Espíritu? Impartir vida de Cristo. ¿De cuál Cristo? Del Cristo resucitado, del Cristo glorificado, del Cristo que está sentado a la diestra del Padre. Y cuando salga de esa presencia, entonces ahora lo que sucederá es que esa bendición, esa vida que fue impartida allá adentro, ahora se va a manifestar acá afuera. Bendito serás en tu entrar, porque la vida de Cristo será impartida en ti cada vez que vayas delante de la presencia de Dios. Y bendito serás en tu salir, porque lo que recibiste adentro, ahora lo vas a mostrar afuera. Jesús lo habló allá en el Sermón del Monte. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Lo que me imparten adentro
por estar en la presencia de Dios, la vida de Cristo mismo, ahora se va a mostrar fuera de nosotros, se va a evidenciar fuera de cada una de nuestras vidas. ¿Te das cuenta este lenguaje tan precioso de la palabra del Señor? Es el lenguaje del Espíritu de Dios. Y poderlo percibir así, a través del Espíritu de Dios, es lo que le trae claridad a nuestras vidas. La pregunta una vez más es, iglesia hermosa de Dios, ¿estamos nosotros entrando y saliendo de su presencia? ¿Cuánto peso tiene la presencia de Dios para nosotros? ¿Qué estamos recibiendo nosotros allá en su presencia? Sino la impartición de la vida de Cristo. Y cuando salimos de allá, entonces, cuando sale ese esposo de recibir esa impartición en la presencia de Dios, del Cristo maravilloso, entonces ese esposo tendrá ojos de amor, de misericordia para su esposa. Entenderá que ese problema que está ahí no se trata de ellos, sino que ha sido la oportunidad preciosa del Dios Todopoderoso para que ese hombre entre a esa presencia, para que ese hombre sea impartido con la vida del Señor. Y cuando salga, entonces sale con esa presencia y en esa presencia. ¿Te das cuenta? Y ahora va a ser una expresión del amor de Dios para su esposa. Lo mismo la esposa. Cuando está en la presencia de Dios, entonces queda impartida de la presencia del Dios Todopoderoso. Y cuando sale esa mujer de allí, entonces ahora lo que está haciendo es manifestándole a su esposo y a sus hijos la vida que está recibiendo allá adentro. Y esto es lo que el Señor desea. Y así en cada una de nuestras áreas. La palabra del Señor lo muestra. La palabra del Señor lo revela. ¿Te das cuenta, iglesia hermosa de Dios? Miremos más textos entonces para ser enriquecidos con la palabra. Josué capítulo número 14. Acompáñeme allá, por favor. Josué capítulo número 14. Y vamos a estar viendo de Josué 14 el verso número 11. Vamos a estar allí, por favor. Entonces, en Josué capítulo 14, verso 11, vamos a estar viendo algo especial del corazón del Señor. Dice, verso número 11 del capítulo 14. Todavía estoy fuerte. Aquí está hablando, el contexto es cuando Caleb recibe a Hebrón. Verso 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra. Pero mira lo que dice. Y para salir. ¿Y para qué más? Y dice, y para entrar. La pregunta, ¿para salir a dónde? ¿De dónde? ¿Y para entrar en dónde? En su presencia. En su presencia. ¿Te das cuenta? No importa la edad. No tiene que ver con eso. Importa es cuánto peso tiene Él en nuestros corazones. Cuánto tiempo de calidad nosotros tenemos con el Señor. Cuánto tiempo de calidad nosotros nos exponemos delante de su presencia. Iglesia hermosa del Señor. ¿Te das cuenta? Esto es lo que Dios está buscando de tu vida y de la mía. En tu casa, en tu hogar. ¿Quieres que las cosas sean diferentes en tu matrimonio? Bueno, te hago una pregunta. ¿Cada cuánto entras y sales de la presencia de Dios? Esposos, ¿cada cuánto entras y sales de la presencia de Dios? Hijos, ¿quieren que las cosas sean diferentes en casa, con papá y con mamá? Bueno, entonces quiero hacerte una pregunta en esta tarde. ¿Cada cuánto entras y sales de la presencia de Dios? Y así en todas las áreas. Al que tiene sus negocios, al que tiene sus planes, al que tiene sus sueños, al que tiene sus proyectos. Cada cuánto entras y sales de la presencia de Dios. No, es que quisiera que Dios me iluminara su palabra. Bueno, cada cuánto entras y sales de la presencia de Dios. Quiero que en mi casa el ambiente sea diferente. Bueno, muy bien, eso también Dios lo quiere. Pero la pregunta es, ¿pretendes conseguir un ambiente adecuado, especial, dulce, amable, apacible, tranquilo, en paz, sin entrar ni salir de la presencia de Dios? Déjame decirte que va a ser muy complicado. Si te conviertes en un apasionado por su presencia, si te conviertes en un enamorado de la presencia gloriosa de nuestro Señor, si te conviertes en un hombre y en una mujer que vive,
que viven allí, que moran en su presencia. Entonces te darás cuenta de los resultados, de las cosas que Dios puede hacer. Y más que resultados, iglesia, déjame decirte que Dios no está tan interesado en los resultados, sino en el fruto, en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces cuando el carácter de Cristo se expresa, una vez salimos del lugar de donde entramos nosotros en su presencia, te darás cuenta que el carácter de Cristo manifestado a través de nuestras vidas, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, a las personas con las que trabajamos, estudiamos o laboramos, te darás cuenta que solamente por la manifestación de ese carácter dulce de Cristo, entonces Dios irá transformando las cosas. Dios irá transformando los escenarios, los ambientes, las circunstancias. Pero mis amados, no debo de entrar a la presencia solamente queriendo buscar resultados. Necesitamos entrar a su presencia para que el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, la vida del Señor se vea a través de nosotros cuando nosotros salgamos de ese lugar. Entonces, este juego de palabras tiene que ver con eso. Si entro a su presencia y digo que estoy en su presencia, pues necesito salir de manera diferente. Ezequiel capítulo número 46, iglesia hermosa de Dios. Vamos a el libro de Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo número 46. Y ya estamos terminando, gloria al Señor, por su palabra que tiene vida y que tiene espíritu y poder. Ezequiel capítulo 46, y quiero que me acompañe al verso número 9, por favor. Dice: mas cuando el pueblo de la tierra entrare delante del Señor en las fiestas. Ya usted, cuando lea estas expresiones, estas palabras en la palabra del Señor, sabe a qué se refiere. Cada vez que entraban y salían, se refiere a la presencia, estar en la presencia de Dios. Verso 9. Mas cuando el pueblo de la tierra entrare delante del Señor en las fiestas, el que entrare por la puerta del norte, saldrá por la puerta del sur. Y el que entrare por la puerta del sur, saldrá por la puerta del norte. No volverá por la puerta por donde entró, sino que saldrá por la de enfrente de ella. Todo este juego de palabras para revelarnos el espíritu, que lo que el Señor nos ha venido hablando en este tiempo, que es imposible que una persona que entra a la presencia de Dios salga de la misma manera. Necesita entender esto. Si yo digo que me estoy exponiendo y entrando a la presencia de Dios, y mi familia sabe que estoy teniendo el tiempo con el Señor, déjame decirte, cuando salgas de esa presencia de Dios, el carácter de Cristo es el que se manifiesta. La vida de Cristo, la misericordia, la paciencia, el trato. ¿Sigues tirando la puerta? ¿Sigues tratando mal a tu casa, a tu familia? ¿Sigues siendo intemperante, implacable, orgulloso, altivo, soberbio? ¿Crees que es por ti? Si esto es lo que está sucediendo, mis amados, entonces déjame decirte que todavía hay religiosidad en nosotros. Entrar a esa presencia y salir de ella es para manifestar la vida de nuestro Señor Jesucristo, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que Dios desea, esto es lo que Dios quiere. ¿Qué sientes que no encaja en tu casa, en tu familia? ¿Hay un ambiente pesado familiar? Bueno, quiero hacerte una pregunta. A todos los integrantes de esa casa, quiero hacerte una pregunta. ¿Conoces esto de entrar y de salir de la presencia de Dios? Si no, hoy el Señor nos está abriendo su palabra en el corazón para que vayamos delante de Él, para que nos expongamos delante de su presencia. Y una vez más, es imposible que una persona que está teniendo un encuentro en la presencia de Dios con el Señor salga de ese lugar siendo la misma persona. Es imposible, iglesia, es imposible. Entonces necesitamos estar considerando esto y que Dios nos ayude a nosotros con todo esto. Quiero terminar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 9. Ahí está la reina de Saba, que va y visita a Salomón porque se oyó de Salomón la sabiduría de este hombre. Pero ya nos dimos cuenta qué fue lo que sucedió en la vida de Salomón. Entonces, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 9, verso 1 al 4, dice allí el Señor: oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados
de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos. Y miren esto, y la escalinata por donde subía a la casa del Señor, se quedó asombrada. Entonces, en el templo fue construida estas escalinatas para entrar y para salir de la presencia del Dios Todopoderoso, mis amados. Entonces, quiero que en esta tarde podamos nosotros ser conscientes delante del Señor de estas verdades. Cuán frecuente, cuán natural, mejor, ¿sí?, es para nosotros, el pueblo del Señor, entrar y salir de su presencia. Para esto nos llamaron para vivir en su presencia, nos llamaron para ser habitantes de su presencia, nos llamaron para que entendamos esto. ¿Quieres el carácter de Cristo manifestado en la circunstancia que estamos viviendo? ¿Cuánto peso en nuestros corazones tiene el entrar y el salir de la presencia del Dios Todopoderoso? Si queremos resultados, el que hayan resultados no es una garantía de que el carácter de Cristo está. Pero si está el carácter de Cristo, entonces los resultados serán un subproducto. La esencia de entrar a la presencia de Dios es para, recuerda Deuteronomio 28:6, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y la bendición no es el que me llegó algo que me faltaba, sino la impartición de la vida de Cristo. Entonces, ¿para qué y por qué entramos a esa presencia? Para que la vida de Cristo sea impartida en nosotros en todo tiempo y en todo momento. Y que cuando salgamos de esa presencia, entonces el carácter de Cristo se manifieste. La vida del Señor se vea a través de tu vida y de la mía. Y cuando cada persona en una familia es consciente de esto, un padre, un esposo, esposos que están estancados en cualquier área de sus vidas, pero no entienden esto, no comprenden que todo está es ir, vaya, entre a la presencia de Dios y te darás cuenta lo que Dios puede hacer. Pero no vayas solamente queriendo encontrar resultados y no salir con el carácter y con el poder y en el poder del Espíritu de Dios. El deseo de Dios es que entiendas que fuiste llamado por Dios para vivir allí, para vivir en su presencia. Iglesia hermosa de Dios, que esta palabra llegue cabida en nuestros corazones, que esta palabra crezca en nosotros, que en verdad nos convirtamos en personas que entran y salen de su presencia. Entramos para ser llenos de Él, para que cuando salgamos mostremos la vida gloriosa de nuestro Rey precioso, de nuestro Cristo maravilloso, de nuestro Cristo sublime. Que Dios se convierta en la más grande pasión de nuestros corazones. Que estar en su presencia sea ya no una frase de cajón. Que estar en su presencia sea un estilo de vida para nosotros. Que entrar y salir de su presencia sea nuestro hábitat. Que entrar y salir de su presencia sea lo más natural para cada uno de nosotros. Preciosa iglesia del Señor. Familias entrando y saliendo de su presencia. Esposos entrando y saliendo de la presencia de Dios. Esposas entrando y saliendo. Padres entrando y saliendo. Hijos entrando y saliendo de la presencia del Dios Todopoderoso. Para esto nos llamaron, iglesia. Para ser habitantes de Él. Para estar allí viviendo, permaneciendo en su presencia, porque Él dijo, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. ¿Hasta cuándo dijo el Señor? Para siempre. Habitantes de su presencia te llamaron para vivir
en su presencia. Amén, iglesia hermosa de Dios, para vivir en su presencia. Padre, queremos darte muchas gracias en esta tarde, precioso Dios eterno de los cielos, por tu amor, por tu bendición, tu cariño, por toda tu bondad, Padre, por toda tu fidelidad para con nosotros. Una vez más, tu palabra, Señor. Recordándonos una vez más tu palabra en el corazón, Señor, Padre. Recuérdanos, Padre. Ayúdanos. Permítenos, Señor, no solamente saberlo, Señor, con nuestra cabeza, sino que pueda bajar a nuestros corazones. Que no solamente se quede como una bonita palabra, Señor, una bonita reflexión. Que no se quede como un sermón más, Señor Dios de la gloria, Padre. No queremos ser recolectores de mensajes. Queremos ser habitantes de tu presencia. Enséñanos, Dios mío, Señor, cómo entrar y salir de tu presencia. Enséñanos a entender que todo se encuentra allí. Bendito Dios eterno de la gloria, Padre. Quita la pereza, quita la pesadez, quita las excusas, Señor Dios eterno de los cielos, Padre. Ayúdanos, por favor, Señor. Hoy queremos pedirte, Señor. Si no sabemos cómo entrar, hoy pedimos que nos enseñes. Si no sabemos de qué se trata entrar y salir de tu presencia, hoy clamamos tu misericordia. Enséñanos, Señor. Muéstranos cómo se entra y se sale de tu presencia. Dios eterno de los cielos, oh Padre celestial, gracias por tu palabra que tiene vida. Gracias por tu palabra que tiene espíritu, que tiene autoridad. Bendito Padre celestial, Señor. Enséñanos a entender, Padre, la riqueza de tu palabra, Señor. Nos has enriquecido con la palabra, Dios eterno de los cielos. Conviértenos en hombres, en mujeres, conviértenos en familias, que entramos y que salimos de tu presencia, Señor. Entramos, Padre, y salimos para manifestar la vida y el carácter precioso de tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu cariño, por tu bondad y gracias por tu fidelidad para con cada uno de nosotros, Dios eterno de la gloria. Quedamos muy agradecidos contigo, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén, Señor. Y amén. Iglesia hermosa de Dios, que esta palabra llegue cabida en nuestros corazones. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a ser personas que entramos y salimos de su presencia. Que esta palabra sea protegida. Doy gracias a Dios por sus vidas. Doy gracias al Señor por la fidelidad suya para con Dios y para con estas transmisiones, de estarnos ayudando y colaborando con todo esto. Les bendigo con toda bendición. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, que Dios nos anime a ser habitantes de esa presencia, a vivir en esa presencia, porque para esto fue que nos crearon. Que Dios guarde sus casas, sus hogares, sus familias, que Dios nos sane. Oramos por la vida del papá de Lina Osorio, para que la mano poderosa de Dios sea a favor de su vida. Que Dios le levante, que Dios le restaure, que Dios obre su perfecta voluntad en la humanidad del papá de Lina. Bendiciones para todos, preciosa iglesia del Señor. Que Dios nos dé la alegría de seguir creciendo en este maravilloso conocimiento. Entonces, mañana con la ayuda del Señor estaremos transmitiendo nuevamente desde las 5 de la tarde y estaremos entonces atentos a nuestros encuentros con Jesús, los audios que estamos enviando y haciendo en las mañanas. Bendiciones para todos y que el Dios Todopoderoso se convierta en la más grande pasión de cada una de nuestras vidas y de cada uno de nuestros hogares. No pierda esta palabra, por favor. Abrácela, protéjala en su corazón, como el Señor ayer nos hablaba por medio de su palabra, guardando lo que está siendo revelado, que no se pierda. Bendiciones para todos y que tengan un excelente resto de tarde y de noche. Bendiciones en Cristo Jesús. Bendiciones.